en ESPN, si no estoy equivocado, sí, periodista en ESPN, Eugenio. Lo trajimos porque sin nosotros, la verdad, para hablar serio no servimos. Así que vamos a traer a alguien que sabe realmente de esto. Eugenio, bienvenido, papá, ¿cómo estás? Estar con ustedes. Sí, colegas, ¿cómo que no? Sí, sí, Y me da un poquito de vergüenza todavía, hasta que no tenga el título me da vergüenza. Y todavía pesa un poco, ¿viste? No, pero si nos encontramos ahí en el Premier de Buenos Aires, estuvimos compartiendo sala de prensa, todo, ya está. Sí, sí. Eso es verdad, pero bueno, todavía yo me siento un intruso ahí. Yo ahí me sentí un intruso todavía. Hasta que no tenga el título. No. Súper incorporado a la troupe de periodistas de pádel, la full. Mirá si iba yo sí iba a ser realmente un intruso. Aparte, yo no iba a hacer ni en pedo una pregunta seria, pero ni en pedo. ¿Cómo estás, Eugenio? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo, todo tranquilo. Ahí, acá disfrutando del programa de ustedes y bueno, un placer ser parte esta vez. Ser parte de la parte seria, digamos. Ser el único Bueno, serio. intentaremos, tampoco pongan tantas expectativas. Che, Eugenio, quiero preguntarte antes que nada, ¿estás en el laburo? ¿Qué es lo que haces en tu laburo? Escribo notas, actualizo la home de ESPN y cada vez que puedo meto alguna cosita de pádel. ¿Cómo vos estás hace mucho tiempo ahí en ESPN cuando el pádel no era masivo? ¿Cómo? Y yo vi que hubo noticias tuyas de pádel y demás desde antes. ¿Cómo era meter ahí el pádel cuando era más nicho todavía? ¿Fue un tema a debatir en la redacción? ¿No? ¿Cómo fueron esos primeros pasos de decir, bueno, che, yo quiero hablar de pádel? Sí, más que tema de debate era hacerlo muchas veces fuera de mi horario laboral, escribir cosas por afuera, digamos, o no robándole tiempo porque no se podía a, no sé, de repente cosas de fútbol o de otros deportes más populares en aquel momento, pero sí, siempre la pasión podía más y alguna cosita terminábamos metiendo, íbamos a, bueno, los World Padel Tour de Buenos Aires los cubrí todos, le hacía entrevistas a Vela, a Juan, en la época de esplendor de ellos, y bueno, con los años ahora que se ganó mucha popularidad, se abrieron algunas puertas más y posibilidades de hacer más cosas, ¿no? Sí, lo del Premiere acá en Buenos Aires fue increíble, la verdad. Y a quienes seguimos el pádel hace mucho tiempo, no por la masividad de gente, a mí no me asombra eso, porque sabemos que el pádel es bastante viral ya, sino que los jugadores eran rockstar realmente, ese es el trato que había con los jugadores y cómo todos empezaron a haber problemas nuevos en el pádel que no existían antes para mí, como esto de cómo manejar la masividad, de que los jugadores también algunos quieren su privacidad, cosa que hace un par de años era impensado. A veces podía pasar el Vela al lado tuyo y yo me acuerdo en el racket de en Vilas estaba entrenando el Vela con Paquito y uno más, no me acuerdo quién era, Lebrón. Sí, Lebrón. Y la gente estaba ahí como si nada. Hoy no podrían hacerlo. Y para mí ese es uno de los grandes cambios que trajo esta época, ¿no? Sí, absolutamente. Yo en una de las primeras notas que escribí este año en el Premier contaba que el primer día hubo como la posibilidad de que vengan muchos jugadores a charlar con la prensa y Agustín Tapia entró siendo seguido por una cámara al mejor estilo reality show. Cosa que uno que está desde hace mucho en el ambiente del periodismo de pádel, hace 5 o 6 años era absolutamente impensado. Éramos siempre los mismos y como decía Willy, o sea, los que los seguíamos a los jugadores éramos los que estábamos en el tema. De repente le pasaba a otra gente por los clubes o lo que sea y no los conocían básicamente. Sí, en una sala de prensa capaz los jugadores eran como uno más de ustedes, digamos. Sí, de hecho he ido a cubrir torneos en los que no había sala de prensa directamente. Claro. En Tecnópolis 2013, por ejemplo, no había sala de prensa. Estábamos los pocos periodistas que íbamos a cubrir ahí, estábamos en el mismo lugar donde estaban haciendo la transmisión en vivo
y los jugadores nos pasaban por al lado, nos saludábamos, si le queríamos hacer una pregunta o una entrevista la arreglábamos directamente con ellos y la hacíamos hasta en el momento. Hoy ya hay que pasar por la gente de prensa, tratar de no pasar por encima a nadie, hay toda una otra cantidad de procesos que antes no existían, claramente. Claro. Y así todo es difícil para uno también, que a los chicos los conoce capaz desde hace más tiempo, no querer hacerle una nota o algo. Yo cada cosa que hacía tenía miedo ahí en el Premier, porque claro, creció tanto y hoy tiene una estructura a la que no estamos acostumbrados, que bueno, a mí me pasa, no sé, casos como Leo, Ramita, son jugadores que los conocés, que son chiquitos, y hoy capaz te pedir permiso para pedirle una nota, y para nosotros que estamos ahí también es raro porque decir, che, mirá, qué loco, ¿no? Sí, yo creo que es uno de los desafíos de la gente de prensa de Premier, manejar un poco ese equilibrio, ¿no? Está bien, mucho más profesionalizado que en otra época, pero tampoco perdamos tanto la naturalidad de, si uno tiene conocimiento de alguien, de alguno de los protagonistas de antes, tener la posibilidad de hacerlo un poco más natural y un poco sin tanto proceso en el medio. Creo que es un fino equilibrio que tiene como desafío la gente de Premier. Y como es, Eugete, te pregunto, y ya nos metemos de lleno en lo que va esta mitad de temporada, ¿cómo es el futuro del pádel a esto a nivel de estructura? ¿Para dónde crees que se va a ir el pádel? Yo siempre hablo cuando tengo entrevistas ahí que estamos ante una oportunidad única de no repetir las cosas que pasaron en los 90, aprovechando el auge. Yo creo que se están haciendo un poco más de cosas esta vez, pero ¿hacia dónde ves el pádel en los próximos años? Sí, yo creo que la diferencia con los 90 y que nos va a ayudar mucho es que hay un crecimiento parejo en muchos países del mundo. Antes era Argentina, España y no mucho más. Entonces, en la que se hicieron mal las cosas, por ejemplo, en nuestro país, en determinadas cuestiones, se cayó el pádel en nuestro país y que era casi el 50% del pádel mundial. Hoy hay un crecimiento en un montón de países, entonces creo que va a ser un poco más difícil que ocurran caídas fuertes en popularidad del deporte. Sí, tendría que ser algo muy masivo ya. Por eso, y que supongamos que alguien se manda un moco muy grande en un país o alguna asociación en particular, está bien, pero y el resto de los países sigue creciendo, entonces ya es como que es un deporte más global, por suerte, ¿no? Estamos todos felices con eso. Después creo que eso, que el futuro del pádel es terminar insertándose como un deporte popular a nivel global, como puede ser el tenis, ojalá, ¿no? Porque nos lleva muchísimos años de desarrollo, pero creo que el futuro y la perspectiva es esa, que se termine de instalar como un deporte global, en el que prácticamente en cualquier lugar del mundo uno diga pádel y la gente sepa de qué está hablando. Hoy empieza a ir en esa tendencia, pero bueno, todavía claramente nos falta como deporte. Lo digo en primera persona, digo no falta porque es mi pasión desde siempre y lo siento, me siento parte, pero obviamente que más allá de lo que hacemos desde el lado de la prensa, a nivel organizacional, de las asociaciones y las federaciones, tiene que haber un trabajo. Creo que lo está habiendo, faltan cosas siempre, pero me parece que se va por el buen camino. Yo creo que es como todo, ¿viste? Bueno, un poco lo hablábamos el otro día cuando hablábamos de CPC, que empezamos a tener, esto te digo, problemas que no sabían que existían hasta el domingo de finales, porque la estructura nos pasó por arriba. Yo creo que lo que pasó con el A1 abrió una oportunidad acá en Argentina para que se pueda explotar mucho más en la JDP, y no veo grandes movimientos. Entiendo que la situación económica acá en Argentina, el país, no está siendo la mejor y demás, pero sí, yo creo que esto es decir, falta como un toque, una vueltita más de rosca para que, no hablo de los Premier, porque los 50 mejores del mundo ya pueden vivir del pádel. A mí lo que me preocupa un poco son los que no son los 50 mejores del mundo. En el tenis vos tenés más parte de los jugadores que están entrando pudiendo vivir del deporte. Acá, sacando las luces de los 50 del mundo, no todos pueden vivir del deporte. Y eso a mí es algo que me preocupa todavía.
y lo veo como algo a resolver. Sí, sí, absolutamente. Como jugador, ¿no? Porque si van a dar clases, obvio que pueden vivir. Yo digo que puedan vivir como jugadores, ¿entendés? No, claramente para que un deporte se termine de asentar, sus protagonistas tienen que poder vivir de él, ¿no? Y no tener que hacer actividades extra para poder subsistir. Sí, coincido con lo que decís. Creo que no solamente a nivel Argentina, que hay que elaborar mucho en eso, sino a nivel de global. Creo que falta eso, del segundo escalón o tercer escalón de jugadores que también puedan vivir del pádel, obviamente con otras condiciones que las grandes estrellas, pero que sí puedan hacerlo sin tener que recurrir, como decía vos, a dar clases o manejar un club o lo que sea. Nosotros tenemos una temática que no hace como un mes que la queremos hablar, y aprovechamos para hablarla con vos también. Un jugador de tenis, un campeón de Wimbledon, ganaba casi el doble de lo que gana en primera ronda de lo que gana un campeón de Premier. Perdón, sí. Nico, que te maté con el dato, que te lo estoy No, tirando. lo tengo. O sea, el campeón, bueno, igual capaz ahora quedó un poco viejo, pero creo que no, creo que está bien. Pero es para tener una idea. El campeón de Wimbledon gana aproximadamente 80 veces más que el campeón de un Premier, de un Mayor. O sea, Sí, 80, claro, bueno. 80 veces más. Las diferencias Sí, son abismales. en metálico, digamos, en cuanto a los premios son enormes todavía. Tengamos en cuenta que nuestro deporte es mucho más joven que el tenis, ¿no? Sí. Nos llevan una ventaja de muchas décadas de desarrollo y demás. Yo creo que el pádel se lo podría llegar a comparar con lo que era el tenis en los 80, 70, 80, que todavía hasta incluso no estaba del todo firme cuál iba a ser la asociación que se iba a quedar con la organización mayoritaria a nivel global, que hoy es la ATP en el tenis. Uh-huh. Le pasaban cosas parecidas a las que le pasan al pádel hoy, en ese momento. Así que nada, creo que es una cuestión también de años y de desarrollo, que es lógico que ellos, por la popularidad que tiene el deporte en el mundo, por los sponsors que tienen los torneos y demás cuestiones, les lleven una ventaja grande en lo que es premio. Claro. De todas formas, creo que desde que está Premier Padel mejoró bastante el tema de los premios en el pádel. Sigue faltando un montón, pero bueno, paso a paso. Yo veo un paralelismo en el tenis y en el pádel desde la llegada de Arturo, de Coelho, de Tapia, sobre todo ellos dos, y Lebrón Galán, que Lebrón Galán para mí rompen un poco el esquema del pádel. Ni hablar Juan Martín y Vela, pero eran otras épocas. Para mí Lebrón y Galán dan esa chispa que el pádel se empieza a volver un poco más visible a los ojos, que puede venir gente de afuera. ¿Qué es lo que pasaba para mí en el tenis en las épocas de André Agassi, Roger Federer, que empezaron a aparecer esas figuras que Vilas en su momento, que hicieron que el tenis sea visualmente más lindo y por consecuencia más masivo? Yo creo que hay un punto ahí con los Lebron, los Galán, los Tapia, los Asburger, los Cardona. Son chabones que te llenan estadios por su estilo de juego. A mí me da miedo que se deforme mucho el deporte con esto, ¿no? Pero yo creo que hay un paralelismo ahí, un camino con lo que está pasando en esta generación. Sí, yo creo que es todo un proceso. Uno de los puntos de ese proceso es lo que decís vos. Jugadores que llaman la atención del público, ¿no? Por su estilo, por su personalidad, por su forma de juego. Después hay un montón de otros puntos en ese proceso que tienen que ver con sponsors, con las organizaciones, las federaciones, las asociaciones, que todo va a llevar un tiempo. Se empezaron a interesar en el pádel capitales, en este caso árabes, cataríes, eso es bueno. Creo que aunque nos cueste, tenemos que ser pacientes. Si miramos 10 años para atrás, la realidad es que hubo un crecimiento fabuloso del pádel. Sí, terrible. ¿Queremos más? Sí, obviamente. ¿Faltan cosas? Sí, obviamente. Pero creo que no va a quedar otra que tener paciencia y dejar que los procesos se vayan cumpliendo, ¿no? ¿Vos crees, Eugenio, que en el amateurismo se juega más al pádel, pero profesionalmente como que se consume más el tenis? ¿O no? No sé. Sí.
A nivel popularidad, sí, de transmisiones, por ejemplo, de partidos, sí, claramente todavía el tenis nos lleva una ventaja importante, sí, sin ni hablar. Entiendo esa dicotomía que planteás. Muchísima gente está jugando al pádel, probablemente más que al tenis, por ejemplo, acá en Argentina, o parejo, mientras que la popularidad de las transmisiones sigue siendo mucho mayor la del tenis que la del pádel. Eso es así. Creo que es parte de lo que decíamos recién también, ¿no? Un proceso, tiempo, paciencia. Para mí también es salir un poco de nuestra burbuja. O sea, nosotros capaz se da la... Para mí esto que dice Nico es muy interesante, pero para mí es un fenómeno local. No sé si no sé, en Rumania se juega mucho al pádel, ¿entendés? Bueno, mismo hoy trabajando justo tenía que buscar un club y encontré un club que hace un año tenía, no sé, 6 canchas de tenis y hoy tiene una de tenis y después puso, no sé, 8 de pádel, por darte un ejemplo. Y eso acá sí, acá local pasa mucho. Sí, sí, en Argentina. Pero bueno, sí, no sé en otros países cómo será eso. Ahora, sí. Falta. Sacando los países que ya sabemos, ahora se sumaron, por ejemplo, en Suecia se está jugando muchísimo al pádel, en Italia se está jugando muchísimo al pádel, en Japón se está jugando al pádel, pero sí, no es en todos los países donde hay tanto furor por jugar de manera aficionada o amateur, no hay que haya tantos jugadores amateur jugando pádel. Hay distintas realidades según la zona, según el continente. Sí, es cierto que en los últimos 5 o 6 años el pádel creció muchísimo en popularidad en todos los aspectos. Cantidad de jugadores, gente que mira las transmisiones, en todos los aspectos. Y como es, Euge, con respecto a esto, lo último que te quiero preguntar también, desde el pádel amateur, ¿qué crees que se puede hacer para también ayudar al crecimiento del pádel? Nosotros, al menos en el circuito, cada vez que tenemos una idea o demás, nuestra primera premisa es, bueno, ¿en qué estamos ayudando al pádel? ¿Está creciendo en algo el pádel con esto? ¿No? ¿Vos qué crees que desde los circuitos amateur se puede empezar a sumar en estructura para que, nada, cualquier jugador de 15, 16, 17 años sueñe con poder vivir del pádel, ¿no? Que no sea una utopía eso. Yo creo que la seriedad en lo organizacional es clave, que los chicos que empiezan, obviamente a nivel amateur, como empiezan todos, vean que hay seriedad en lo que se organiza, en los torneos, en los interclubes, en lo que sea. Eso creo que va a incentivar a más chicos a que digan, bueno, che, listo, estoy jugando amateur, mi objetivo es ser profesional. Después dependerá de un montón de cosas, del talento, de las oportunidades, de la cabeza, para que lo logre. Pero que por lo menos se le implante en la cabeza la idea de tengo ganas de convertir esto que hoy es un hobby, que me gusta jugar al pádel, en mi forma de vida. Me parece que en el nivel amateur es clave que sea todo lo más serio y organizado posible. Creo que ese es el granito de arena que desde lo amateur se le puede dar para que después haya más jugadores profesionales y que no nos pase como hay un proceso ahí que antes los top 20, 18 eran argentinos o 15 eran argentinos, 4 españoles y un brasileño. Y hoy la tendencia está yendo en sentido contrario. Hay cada vez dentro de los mejores jugadores del mundo más españoles, menos argentinos. Entonces, bueno, creo que también ahí hay algo para trabajar, ¿no? Que no se pierda un poco esa hegemonía o esa masividad de jugadores profesionales argentinos, llegando a los primeros planos mundiales, ¿no? Sí, que no sea tan difícil el llegar. Yo siento que todavía es muy difícil llegar. Obviamente que el que tiene talento, mucho talento, Caso Tapia, Chingoto, Tello, llegan por decantación, porque son, la verdad, muy buenos, al margen del esfuerzo que hacen. Pero bueno, también es una dicotomía el pádel está bueno que lo puedan vivir todos, no solo los top 10. Entrando un poco en esto, Euge, te quiero preguntar, ¿cómo es esta primer mitad de temporada del Premier? ¿Qué cosas para destacar tenés? ¿Qué cosas te llamaron la atención de estos primeros meses?
Bueno, en principio nada, un poco en continuidad con el año pasado, el dominio de Tapia y Coelho. Yo acá voy a decir algo un poco polémico. A mí me caen 1000 puntos. Tapia, Coelho, los entrevisté, la mejor onda. No creo que sea lo mejor para el pádel, y obviamente no es culpa de ellos. Una nueva hegemonía que sobre todo en los últimos torneos se volvió un poco monótono, ¿no? Ganaron de forma consecutiva los últimos 4 o 5 torneos. Casi siempre la misma final. Obvio, repito, no es culpa de los jugadores. El jugador lo que va a querer es ganar la mayor cantidad de títulos y torneos que pueda. Pero digo, si queremos que siga creciendo el pádel en popularidad y demás, tal vez no sea la mejor señal de que siempre sea la misma pareja la que gana. A nosotros nos encanta porque hay un argentino que nos cae bien a todos, que es Tapia, que está en la cúspide del pádel mundial. Pero bueno, ya lo tuvimos a Vela, 16 años seguidos como número 1 del pádel, y él mismo en algún momento hasta lo dijo. Para mí fue espectacular, para el pádel no sé si fue tan bueno, ¿no? Pero bueno, a los hechos hay que remitirse, son los mejores, es la pareja a vencer, y en los últimos 2-3 meses demostraron una contundencia que uno dice, la semana pasada se jugó la misma final, seguramente ahora, no sé, Chingoto y Galán le van a encontrar la vuelta y lo volvés a ver que vuelven a ganar Tapia, Coelho en distintas superficies, en distintas condiciones, con más frío, con más calor, con una cancha más rápida, con una cancha un poco más lenta. Lo de ellos es espectacular, para poner en un cuadrito. Después, en cuanto a lo divertido del deporte, que sea siempre el mismo campeón, bueno, no sé, eso para debatirlo, ¿no? Bueno, nosotros lo charlamos justo hace poco, lo hablamos Sí. eso mismo acá. Y de hecho se subió el video a TikTok, creo, a Instagram también. Y mucha gente, porque yo tenía también la duda de que no estaba seguro de si le hace bien, si le hace mal, o qué puede llegar a pasar a futuro, pero porque viví lo de Vela y Juan Martín, entonces como que ya pasamos por eso. Y bueno, hay mucha gente que no, que estaba en desacuerdo con que sí, que le hacen bien y que no pasa nada. Pero bueno, hay que ver de acá a futuro si esto sigue así mucho tiempo, que es, no sé. Yo lo veo Yo siempre tengo la duda ahí con que no sé. Súper opinable igual, ¿no? Está claro. Sí, obvio. Sí, Yo a diferencia de lo que fue Vela y Juan Martín, si bien cada vez ganan más cómodos y demás, yo veo que hay varias parejas que pueden llegar a molestarlos y a obligarlos a ellos a tener un buen día. A mí me pasaba con Vela y Juan Martín, que yo sentía que Vela y Juan Martín, no teniendo un buen día, igual salían campeones. Yo siento que cuando no tienen un buen día Tapia y Coelho, y se van se van contra Diestro y Ebri, o les cuesta contra Guerrero, siguen primando la supremacía porque siguen siendo los mejores. Pero para mí la diferencia de esa época del Vela y Juan Martín, yo veo que los que vienen de atrás están un poquito mejor parados que los que estaban atrás antes. Sin desmerecer a los jugadores, ¿no? Sin desmerecer a Nerone, Sancho, Juan Imieres, Lima. Pero siento que ellos estaban 2 o 3 escalones más abajo que lo que hoy están Arturo y Tapia. Sí, de hecho, una de las cosas que quería comentar, una pareja que para mí estaba en condiciones de hacerle fuerza y que incluso les ganó, es la de Cardona-Burger, y sorpresivamente para mí, para un montón de gente, se separaron. Una pareja que ya le había ganado, al menos en una oportunidad, a las 3 primeras del ranking. Sí. ¿Viste? También está eso que tiene el pádel, que es una característica del pádel, de los cambios permanentes de pareja. Creo que en este caso yo era una de las parejas que la veía con posibilidades de discutirle el trono, o de meterse ahí y romper un poco con la hegemonía de que siempre sean las mismas 2 duplas las finalistas. Nada, terminaron separados rápidamente. Entiendo que también cuando siempre la misma pareja gana los torneos, eso genera en los que vienen atrás, tenemos que buscar la forma para incomodarlos, para tratar de ganarles, y a veces terminan durando poco las parejas. Sí, genera una desesperación.
Y Sí, Martín y total. Tello que venían bien aparte, porque venían haciendo un buen torneo. Pasa que Venían, perdón, yo sí, lo vi sí, a Dinero en el blog y lo que el flaco te decía era, yo quiero llegar al domingo. Un flaco así competitivo y es muy difícil que todo lo que no sea llegar a una final el chabón lo vea como un buen torneo. Entonces ahí entra la desesperación también. sí, y más en el caso de Martín, que el año pasado, Sí, y estuvo sobre cerca. todo el año pasado, le peleó palmo a palmo el número uno Estuvo a Tapi muy, Coelho, cuando muy estaba cerca. con Estupa. Muy cerca, sí. Pero bueno, para mí Tapia y Arturo encontraron una manera de jugar. Sobre todo Arturo para mí evolucionó mucho en su defensa. En su defensa que le permite que sea muy difícil ganarles y hacerles un punto. Hoy para mí poco se habla de lo bien que defienden Arturo y Agustín. Defienden muy bien. Entonces vos tenés una pareja que no le podés entrar por ningún lado prácticamente. Muy difícil, es muy difícil hoy poder hacerle cosquillas. Pero bueno, Sí, para yo mí... creo que, lo último, creo que genera desazón, porque vos fijate que justamente en el Premier Padel de Argentina, con unas condiciones de cancha lenta, con mucho frío, los tipos salieron campeones iguales. O sea, Sí, sí. no es que solamente ganan cuando la cancha es súper rápida. Se adaptan, lo ponía yo también en una de las notas que escribí, se adaptan a condiciones, a entorno, a cancha, a lo que sea, y lo terminan sacando adelante. Entonces sí, es lógico que genere desazón en los que vienen atrás, ¿no? Y causa de mínimo preocupación, sobre todo cuando desde que rompió Vela con Lima no hubo tantos años de supremacía, porque si bien estuvo Lebrón Galán, lo de la supremacía de Lebrón Galán en realidad fue un poco de la pandemia, un poco antes de la pandemia, un poco de la pandemia, y ya en 2021, si bien ellos ganaban, ya había parejas que le empezaban a ganar a Lebrón Galán desde 2021. Yo me acuerdo Estupa con Alex Ruiz, Tapia con Sancho. Ya había parejitas que le hacían ruido, no ganaban todos los torneos Lebrón Galán. Acá ya son 3 años consecutivos casi que no paren de ganar torneos. De hecho, lo superaron a Lima y a Vela el otro día. Sí. Exactamente. Sí, sí, se está convirtiendo en una nueva hegemonía de largo plazo, ¿no? Así que sí, es eso. Está muy difícil que pierdan. Teniendo un buen día, teniendo un día regular y hasta a veces teniendo un día malo, terminan ganando igual. Eugenio, y... perdón, salgo un poco del tema de Arturo y de Tapia. Y quiero saber qué me decís de Delphi Brea. Bueno, creo que es la otra gran noticia a analizar del primer semestre, ¿no? Volver a tener, que Argentina vuelva a tener una número uno del mundo después de 13 años. Es una notición, estamos todos muy felices, sabemos el sacrificio que hizo ella, su familia, para llegar a este momento. La verdad que espectacular. Sí. Después habrá que ver, siempre decimos, lo más importante es quién termina el año como número uno, pero quién te quita lo bailado, ¿no? Sí, obvio. Ya tocaste el número uno, hay que ver si eso no la llena de confianza junto con Gemma Triay y tal vez se consolidan y no las bajan más, ¿viste? Una felicidad muy grande para el pádel argentino volver a tener después de 13 años, como decía, una número uno. La última había sido Ceci Reiter, Sí. en la época que jugaba con Carolina Navarro. Y nada, todo por elogiar, nada por criticar y ojalá pueda seguir por ese camino. Es una jugadora súper talentosa, que es lindo verla jugar, así que nada, solamente elogios tengo. Y ¿qué te iba a decir? Me olvidé, porque le iba a robar algo a Nico. Esperemos que esto llame un poco la atención a la persona femenina de acá en Argentina, Sí. Sí. a que crezca un poco más el pádel femenino acá en Argentina, porque tanto económicamente como juego, ¿no? Porque yo siento que no se le está dando la bolilla que hay que darle acá en Argentina al pádel femenino. Sí, coincido y creo que ahí hay una brecha bastante más importante todavía
porque hay muchas chicas que están jugando. Conozco muchísimas chicas que empezaron a jugar o que en algún momento habían jugado y ahora volvieron. Sí. Y sin embargo el circuito femenino de acá de Argentina creo que todavía le falta un poco de mayor desarrollo, mayor cantidad de fechas, Sí. que jueguen más seguido torneos. Sí, coincido, creo que ahí hay una brecha por laburar, tanto en la cantidad de torneos como en los premios que ganan. Sí, yo Todo creo que eso sobre todo en los premios, porque yo creo que llegan a una edad las chicas que realmente se van afuera y deja de haber buen nivel acá en Argentina al irse esas chicas que tienen un buen nivel se van para afuera y deja de haber buen nivel acá en Argentina. Entonces, sobre todo me parece que está en la parte económica también. Muchos proyectos de chicas que se van a países... Sí, academias afuera, academias o afuera, simplemente dar dar clases afuera por el hecho de poder vivir del pádel. Por eso yo iba a decir, en el mejor de los casos se van afuera a jugar al pádel, Claro. como profesionales, pero muchas lo que termina pasando por esta cuestión de que por ser bajos los premios no incentiva demasiado a que se dediquen acá en la Argentina, muchas chicas o terminan dejando o lo que decían ustedes, se terminan yendo pero a trabajar de Sí, profesoras a dar clases. en una academia en Dubái, en Sí, lugares sí. en los que se gana buen dinero, pero es perder a una jugadora potencialmente profesional. Sí. Tenés el caso de la número 1 en Argentina, que tiene otro trabajo. Si bien está ligada a la política y demás, tiene otro trabajo. No puede Sí, vivir del claramente. pádel si ella quisiera. Sí, todas igual, todas. Sí, claramente acá en Argentina las chicas no pueden vivir de solamente de jugar al pádel. Y eso, ya lo dijimos, trae un montón de consecuencias negativas. Una de las peores puede ser que directamente dejen de dedicarse al pádel profesional y se dediquen solamente a dar clases, por ejemplo. Y también de salir con el humo un poquito de... Y acá voy a tirar el guante y que le recoja a quien no tenga que recoger. Con el humo de no, porque el pádel femenino no... Esa boludez del pádel femenino no es lindo de ver, hay que hacer un super tiebreak en el pádel femenino, tiene que durar menos. No. La solución no es que el pádel femenino es aburrido de ver y demás. La solución es darle una estructura a esas pibas que la pueden ver, porque hay muchas chicas, toman como ejemplo a Delphi Brea, hay muchas chicas quieren ser Delphi Brea. Muchas nenas, yo tengo escuelita los sábados a la mañana y muchas nenas no te dicen Tapia, te dicen Delphi Brea. Y se vio mucho en el Premier. Obvio. Mismo pasa acá en La lo cantidad local. de mujeres que había en el Premier alentando al ver. pádel femenino. Sí. O Mismo sea, acá pasa con sí. Irene igual. Con Irene está pasando mucho eso. Irene ya tiene ya buena gente en cantidad de chicas que siguen torneo tras torneo Irene Claro. y le comentan durante los partidos, todo. O sea que hay mujeres que quieran participar, que quieran estar, pero si no es redituable tampoco se puede, ¿no? Bueno, hay un comentario que dice de Toto que dice igual está creciendo mucho el pádel femenino, pero a nivel amateur. Y eso es verdad, sí, a nivel amateur, bueno, nosotros lo vemos con los torneos nuestros, que no es solamente que crece a nivel amateur, sino que entrenan mucho. Hoy vemos las categorías de damas sexta, damas quinta, lleno de chicas que entrenan, o sea, antes de sus partidos empiezan a estirar, hacen calentamientos. Eso antes no lo veíamos. Sí, muchas chicas que se lo están tomando realmente en serio, aunque estén en nivel amateur. Ujú. Eso es una gran noticia. Creo que, de nuevo, tiene que estar acompañado por un circuito profesional que las motive a seguir, digamos, porque si vos haces todo seriamente, pero después ves que a la hora de empezar a jugar como profesional no te puedes ganar la vida, y es muy difícil que lo mantengan, ¿no? Y que se le puede dar valor o al deporte como una unidad. El pádel no es pádel masculino, es el pádel masculino más el pádel femenino. Algo que me gusta que hace bien Premier, que te mecha un partido de hombres, un partido de mujer, un partido de hombres, un partido de mujer, un Sí, partido de hombres, un en el partido de mismo mujer. torneo. Sí, En el mismo torneo hay pádel femenino, pádel masculino. Y uno, no en turnos distintos, ¿viste? No te mandan a jugar al menos acá en el Premier, y muchas veces pasan, no te mandan a jugar a las damas a las 8 de la mañana que no la ve nadie. Delphi Brea iba a jugar a las 4 de la tarde, Sí, sí. en un horario central. Entonces, para mí es, en esto del qué genera, si el pádel femenino genera más, genera menos, hay que venderlo como un producto único. Nosotros no decimos, desde el amateurismo decimos, no, CPS Damas tiene menos parejas, produce menos, hay que darle menos premio a la chica. No, tiene los mismos premios que tienen los caballeros que tienen completas las categorías. Sí, de hecho tienen más, porque tenemos un sponsor de ropa femenina que banca mucho el
el pádel femenino y hasta tienen más premios que los masculinos. Ah, pero va por ahí, verlo como un conjunto, ¿no? Como quién genera más. Si no, tenés una empresa, no tenés un deporte. Al menos en mi opinión, ¿no? Sí, sí, coincido. Yo creo que la clave es simple. ¿Queremos que el pádel crezca? No podemos entrar en las discusiones esas del tenis, de quién genera más, quién genera menos. Yo quiero que el pádel crezca, y para que crezca tiene que crecer en las dos ramas, en la masculina y en la femenina. Si no, nos quedamos rengos. Entonces, nada, creo que no da mucho para la polémica. Hay que hacer todo lo posible porque el pádel crezca, y dentro de eso, de hacer todo lo posible, es fortalecer el circuito femenino, sin duda. Bueno, yo creo, algo que estuve hablando justamente con jugadoras AJPP en estos días, porque estuve con ellas, que era que acá lo ideal, pero que es muy difícil que pase, o capaz no sé, es unir el AJPP Caballero con el AJPP Damas y que sea un mismo torneo y que pase esto que pasa en Premier. Se juegan 2 partidos de caballeros, se juegan 2 partidos de damas y así. Obviamente en un solo club capaz no te entre, pero el torneo, el evento, hacerlo en distintos clubes y que termine en un solo club todos juntos, sería... Pasa que bueno, sí, es difícil que pase, pero sería lo mejor, creo yo. Vamos a hacer el año que viene. Me parece una gran idea, sí. Sería ideal, sería espectacular que pase eso. Después habrá que ver las posibilidades técnicas, organizativas, pero Claro. tenerlo como un horizonte me parece espectacular. Y yo creo que sería lo mejor, sí. Euge, te quiero preguntar, desde el lado periodístico, sacarte un poquito del Premier también. Justo salió el tema la semana pasada de que bueno, que Elfi estuvo en Olga y demás. A mí particularmente me encanta que el pádel se haga masivo. Me pasa con los periodistas, sobre todo de medios más tradicionales y demás, un poco lo que conté la otra vez, que es lo que me pasa también con el rap, ¿no? Van a hacerle entrevistas a Delphi, en su momento también a Tapia y demás, haciéndole muchas preguntas del deporte, del pádel en sí, como ignorando, sin conocimiento previo de a quién están hablando. Yo no termino de saber si eso para mí es algo bueno porque atrae a más gente que conozca el deporte, o es un poco banalizarlo y restarle valor al deporte en sí. Yo tengo una dicotomía. Para mí me gustaría que la entrevisten a Delphi Brea sabiendo quién es Delphi Brea y preguntándole cosas más específicas del deporte, investigando un poco sobre el tema, porque yo creo que todo el mundo mira pádel y no hay que recordar cuáles son las reglas del pádel cuando entrevistamos a Delphi. Yo creo que se la puede explotar desde otros ángulos. De último, otro día traemos un profe y le hacemos ese tipo de preguntas si queremos saber qué es el pádel. Pero me pasa cuando los medios tradicionales entrevistan a esta gente, esas cosas, el tipo de preguntas no les terminan de sacar el jugo a lo que podría ser. Coincido en parte. Mi opinión es, toda exposición y toda difusión del pádel sirve para que el pádel crezca. Partiendo de esa base, no me parece mal que haya preguntas básicas para el que no sigue el día a día del pádel. Siempre y cuando no sea una exageración esto, ¿no? Y le terminen preguntando poco menos por dónde tiene que pasar la pelota para que siga el punto. Claro, eso me pasaba cuando yo la vi en Olga. Como que eran preguntas muy... Y casi Nati J era una pregunta... ¿Y qué haces en el pádel? ¿Cuál es tu rutina física? Y es una deportista, o sea, es la misma rutina física que cualquier deportista, básicamente. No lo veo preguntándole al Pupi Zanetti cuando fue... ¿Cuál es tu rutina física para el fútbol? Como para mí va por ahí un poco. Es obviamente sí, mi opinión, pero... Tengo una postura intermedia. Creo que a mucha gente le puede interesar cosas que nosotros, por estar en el tema todo el tiempo, las damos por obvias y por sabidas, pero todavía el pádel no es tan popular como para que cualquiera que esté escuchando o mirando un streaming de ese tipo, Olga o cual sea, sepa todas estas cuestiones. Entonces, a mí a veces no me parece mal que se me echen preguntas de ese estilo. Ahora, si en una entrevista de 1 hora son todas preguntas de ese estilo, y bueno, sí, claro, habría que elaborarlo de una forma más profesional y decir, che, estaría bueno que antes de empezar la entrevista te pongas a investigar un poquito, a mirar, si no estás embebido en el tema, leer un poco, mirar algún fragmento de partido y demás. A mí la entrevista que le hizo Leo Montero al Leo Montero
juega al pádel, pero Leo Montero Alvela me gustó mucho más. Porque, Sí, bueno. porque el flaco trajo a público nuevo, pudo hacer esas preguntas más básicas, pero desde todo el momento sabiendo que le hablaba Fernando Velasteguín. A mí me pasaba un poquito eso contigo, es como que diciendo quién es Delphi Brea. Y, bueno, como a veces me pasa con el periodismo en general esto, tío, ¿no? Yo siento que a veces hay cosas que hoy en día con la tecnología puedo googlear. Puedo poner en Google quién es Delphi Brea. Necesito saber otras cosas como espectador, no cosas tan básicas. Pero bueno, eso es una... Bueno, pero locura vos mía. también pensá que el que mira a Olga no sabe quién es Delphi Brea. O sea, el 80% del que mira a Olga, o más. Más. Yo Más, creo que más. sí, yo creo que más, no sabe quién es Delphi Brea. Entonces, sí, por momentos capaz no está mal. Ahora, si es todo el tiempo preguntas de quién es Delphi Brea, sí, capaz es medio Por eso te digo, ¿no? tedioso, pero sí, es un poco y un poco. Creo que también tenemos que a veces salir un poco de la burbuja, ¿no? A Claro. mí me pasa, inclusive me pasó justo hace un rato acá en el trabajo, un chico nuevo, que yo le mencioné Pehuajó, porque estábamos hablando de pueblos, del interior de la provincia y demás. Yo ya pensando en el pueblo de Fernando Velasteguín, Claro. claro, pero... Yo no sé otra cosa de Peguajo que no sea él. Claro, nosotros, Y pero porque Manuelita. estamos en la burbuja del padre. El pibe me dijo, sí, tengo un amigo que vive en Pehuajó y no tenía la más pálida idea de quién era Fernando Velasteguín. Claro. Entonces, a veces hay que buscar ese equilibrio entre la burbuja en la que estamos nosotros y lo que el común de la gente sabe del pádel. Yo creo que hoy el común de la gente sabe mucho más de pádel que hace 6, 7 años. Pero todavía falta un montón de difusión, falta Claro. un montón de popularidad. Ni un extremo ni el otro, me parece. Sí, yo imagino que llego a Peguajó y todo el mundo sabe quién es Vela y Vela no puede salir a la calle. Sí, yo creo que también. Pero no son todos yo. Más que nada porque es un pueblo. Si, Pero- si me decís, no sé, Mar de Plata con Sí, con Juan Martín. Juan Martín, es una ciudad. Claro. Es algo grande, por ahí, viste, es más Por eso, difícil. pero capaz Pero con siendo un Peguajó y nada que pueblo, ver, no es así. siendo un pueblo donde en el pueblo se conocen todos, y aparte viven los padres todavía, debe ser un apellido conocido, tiene que saber del... Bueno, por eso, lo pero que- lo que digo es que capaz vamos y no es como nosotros Claro. lo imaginamos. Y que respecto a los creadores de contenido y demás, como tres boludos que somos nosotros que estamos acá de una cámara, ¿cómo darle un marco? Y eso ya te digo, desde el pádel en particular, y te saco un poquito también del pádel, y me gustaría tu opinión como periodista. En general, esta nueva dicotomía de creadores de contenido hablando en un micrófono y dando opinión, ¿cómo se puede estructurar eso a darle algo un poquito más profesional? Porque acá, quieras o no, los creadores de contenido llegan y tienen bastante influencia en las personas. Y cómo laburar eso también, ¿no? De los creadores de contenido, darle cierta estructura para que no seamos tres boludos hablando delante de un micrófono, básicamente. Yo creo que es algo comparable con lo que decíamos del pádel. Es una actividad bastante joven la del streaming. Creo que con el tiempo va a ir evolucionando hacia algo más profesional. Hoy yo por lo menos veo mucho del streaming que es gente en una mesa debatiendo o charlando y no mucho más. No veo demasiado esfuerzo en eso. Hoy les funciona, le va bárbaro. Creo que con el tiempo van a tener que ir afinando el lápiz de hacerlo de una forma un poco más profesional si quieren mantener el nivel de popularidad que están logrando hoy. Creo que hoy todavía les juega a favor la novedad, ¿no? Es lo nuevo, es lo que hasta hace unos años no existía. Es distinto a lo que estábamos acostumbrados en los medios tradicionales. Cuando se acabe un poco esa novedad y ya se establezcan como un género más del periodismo, creo que les va a exigir hacerlo de forma más profesional, más organizada. Esa es un poco mi opinión del lado del periodismo. ¿Lo metés en el periodismo, el stream en este caso? Yo creo que en muchos casos sí, ¿eh? Sí, yo creo que sí. No hay que ser sectario tampoco de, no. Si no hacen el periodismo como lo hago yo hace 15 años, no son periodistas. Yo creo que sí, que entran dentro del periodismo. Después habrá que ver cada caso en particular o cada canal de streaming en particular, pero me parece que es un aporte a lo que es el periodismo, es una nueva voz y la respeto y sí, creo que tiene mucho por mejorar y por pulir, pero me parece que es una irrupción importante y
que le hace bien al mundo periodístico. Y sobre todo acá en el mundo del pádel, en parte Jugame nace porque no vemos que haya mucho contenido sobre pádel así como lo hacemos nosotros. Y está bueno también, abre un poquito el juego, ¿no? Acá en el mundo del pádel explotar este mundo de que no hay programas casi, te digo, deportivos de pádel, no hay, te digo. Ya ni te digo como este formato de pádel, que hable de pádel, hay muy poco. Yo creo que es una gran oportunidad laboral para muchos. El momento del para subirse al barco es ahora, porque después ya... Sí, yo creo que a los medios tradicionales les está costando reaccionar a lo que es el boom del pádel. Creo que son muchos años de darle mucha más bola a otros deportes que sabés que tenés la vaca atada, como por ejemplo el fútbol. Me parece que a los medios tradicionales les está costando reaccionar. Y creo que la reacción va a venir por acá, por lo que están haciendo ustedes, por lo que es el stream. Ojalá me equivoque y dentro de 2 meses salga un programa de 1 hora o de media hora en un medio tradicional hablando de pádel, como en otros momentos ha habido. Creo que si lo recrearan hoy tendría muchísimo éxito, muchísimo rating y popularidad. Aparte Mientras cuando tanto, ves... Sí. Perdón. que surja por el stream. Aparte cuando ves un periodista haciendo contenido stream, se nota mucho la diferencia. Pasa con, no sé, Gastón Edul tiene su programa en Olga también y se nota que el flaco tiene otro timing para poder manejar la cámara. Y yo creo que al padre le vendría muy bien periodistas que se hagan cargo de esto. Allá en Premiere, la verdad que en la sala de prensa... se vio un clima un poquito más de esto, de más profesional, pero había muchos que eran que quizás lo mandaban los medios para cubrir porque era un deporte más, y no sé si eran especialistas en pádel. Sí, fueron a hablar, a cubrir el vivir, evento. Claro, a vivir el boom del pádel. Claro. No fueron a ver a Chingoto Tapia y pádel femenino, digamos. No, pero capaz a ellos les interesaba el pádel, pero quizás desde sus medios, como dice Eugenio, en los medios tradicionales no hay un lugar para el pádel específico, entonces fue más como un evento deportivo, la miraba desde otro lado. A mí me gustaría, no me gustaría, ¿no? Pero un Pollo Viñolo del pádel, ¿entendés? Una cosa así en el deporte, que no hay referentes hoy. Sí, tenés a Emilio, tenés... Bueno, ahora está Nerone con Isaías. Nerone, bueno. Ellos son, creo, hoy uno de los mayores. El chico acá en el cuarto set, pero siguen siendo... No hay una pata periodística todavía, siguen siendo gente que tiene nombre y tiene un stream, no hay como una pata más profesional periodística, que es lo que a mí me gustaría que haya, sin desmerecer el laburo que hacen los chicos, obvio, ¿no? Sí, si te fijas en España, ellos están mucho más... creció muchísimo más. Sí. Hay muchos programas, más allá de la transmisión en vivo de algún torneo o de premio, lo que sea, hay programas de pádel. Sí. De hecho, yo participé como invitado en uno de un medio muy grande de España. Creo que en eso nos llevan una ventaja importante. Me parece que acá nos tenemos que ayornar y que empiece a haber más programas específicamente de pádel por fuera de lo que es la transmisión de los torneos en vivo, ¿no? Me parece que nos está faltando. Yo estoy disponible para lo que sea, pero sí, me encantaría que haya más espacios para eso. Bueno, igual pasa con todo. Mismo lo ves en creador de contenido. Creador de contenido puede ser, podemos ser vos, yo, cualquiera que pase por acá por la puerta y juegue al pádel puede llegar a ser creador de contenido. Y en España está lleno, pero lleno. Abrís Instagram, abrís TikTok y son todos españoles. Y acá en Argentina casi que no hay muy pocos. Y sí, pero, está faltando eso. ¿Por qué pensás que sea que encima en Argentina es donde el deporte quizás más se practica, quizás no haya creadores de contenido, cuando también en la cuna de oro de grandes creadores de contenido en otras disciplinas? O sea, es muy raro que en el pádel no haya contenido. Es como que para mí va por una cuestión de visualizaciones. Nadie se anima a entrar porque no, capaz ven como que no paga. Y sí, obvio, sí. Sí, imagínate que ya para ver Premier no se puede ver muy fácil tampoco en Argentina. Tenés que tener sí, depende una plataforma. Una plataforma.
Se complica en eso también para mí, de mi parte. Es un tema interesante. Yo siempre tengo la sensación, como digo, somos tres boludos delante de una cámara. Pero somos tres boludos que están delante de una cámara hablando, pero no hay... Porque nunca hubo otra cosa del pádel. O sea, Somos los primeros tres boludos. Claro, es que sí. No, igual hay gente antes también. Pero sí. A lo que voy es, bueno, somos tres que así como llevamos nosotros, yo creo que el día de mañana se va a profesionalizar muchísimo más. Y sí, ojalá. Creo que es una cuestión de paciencia, me parece que si vos querés entrar como stream al tema del pádel pensando que el primer día vas a tener millones de visualizaciones, sí, no, te vas a ir rápido. Sí. Me parece que por eso acá en Argentina todavía falta más desarrollo y son pocos los que lo hacen. Porque, no sé, si vos hablas de fútbol, tal vez sabés que tenés un piso garantizado de público. Y con el pádel también, tal vez va a ser más paulatino. Entonces, Sí. por ahí puede pasar la cuestión. Nos pasa a nosotros. Nosotros pensamos que después del Premier en audiencia íbamos a tener muchísimo más y la verdad que mantuvimos. Nos acercó a otros lugares, es verdad, ¿no? El Premier nos dio la oportunidad de acercarnos a otros lugares y hablar con otra gente, pero también es esto que decís vos, la paciencia. Y saber que en esto no es que te vas a... Si buscas ser viral y te equivocaste de disciplina. Y yo creo que el desafío es, si te gusta el pádel, y bueno, metete porque está bueno, es un campo donde no lo está haciendo nadie, y está bueno, y suma el deporte. Yo siempre decía el otro día, a mí me encantaría que los jugadores de Premier cuando nos vean a nosotros, vean la misma mirada que los ven los jugadores de fútbol a los periodistas de paso a paso. En nuestra disciplina, en lo que hacemos nosotros, ¿no? Y esa complicidad que se genera cuando vos ves paso a paso entre el periodista y el jugador, que haya espacios en el pádel que permita que venga Tapia, te mire y se ría ya, porque ya sabe que no le vas a hacer una pregunta de cómo vio el partido y demás. Y es un lindo espacio para los creadores de contenido, para hacer esto que estamos haciendo nosotros y demás. Que como decía, acá en Argentina no se hace mucho. Sí, hay mucho por desarrollar, absolutamente. Hay un montón de espacio para desarrollar. El problema es que hay que tener la posibilidad de dedicarse mucho tiempo al pádel y algunos no tenemos esa chance. Creo que pasa por ahí. Pero yo creo que tarde o temprano esto que están haciendo ustedes se va a replicar en otros streams y va a ir creciendo. Ustedes podrán más adelante decir fuimos un poco pioneros. Ojalá. Estaría bueno. Pero no, lo que hicimos es como una invitación a que otros lo hagan, porque después cuando, no sé, hemos traído acá gente a la mesa y demás y che, está bueno. Nosotros muchos jugadores después de las entrevistas que le hicimos nos decían, che, mirá. Sí, directamente se quieren sumar a la claro, mesa a estar el programa completo y no a hablar de ellos, a hablar de lo claro, que traigamos ese día al programa. Y O está sea, les bueno, gusta la dinámica. y está bueno que se sumen más espacios, porque como digo todo, ¿no? Yo el otro día, hablando del circuito, a veces entran en la comparativa de qué circuito es mejor, qué circuito es peor, y yo digo, che, si el de al lado le está yendo bien y la está rompiendo, nos da una oportunidad a nosotros a romperla también. Entonces, como decimos nosotros, bienvenidos los creadores de contenido a hacer lo que estamos haciendo nosotros, porque si lo volvemos masivo y uno de todos nosotros le va bien, es la puerta a que nos vaya bien a todos. Entonces, bienvenido sea el juego a que todos hagamos esto. Sí, no sé si esa mirada que tenés vos y yo comparto es la mayoritaria, ¿no? Esto de vayamos todos por el crecimiento del pádel. No Claro, nos pongamos a discutir entre nosotros, a competir entre nosotros. No sé si es la mirada mayoritaria. Ojalá lo sea. Ojalá. Claro. Nosotros tenemos la inocencia de que sí, quizás. Pero bueno, Eugenio, muy linda la charla. ¿Ustedes, chicos, quieren hacer una pregunta más? No, de No, 10. por mi parte no. De 10. La verdad. Muy buena charla, la verdad. Terminamos hablando un poquito de todo. Espero que te haya sentido cómodo. Y un día te queremos acá, en la mesa, hablando boludeces. Sí, Sí. también, Sin dudas, lo sin mismo. dudas. Hacer un programa entero. Es cuestión de organizarlo. Estoy súper dispuesto a ir ahí con ustedes. Me encantaría.
Bueno, Eugenio, muchas gracias. Muchas gracias, Euge. Gracias, Euge. Abrazo. Nos estamos Abrazo. viendo.